Buenas tardes, disculpad por la reconexión que hemos tenido que hacer. Parece que los espíritus se nos vuelven en contra. Quería repetir mi deseo de recuperación del presidente de Eslovaquia, Roberto Fico, que ha sido atacado esta misma tarde. Se encuentra en estado crítico, le han disparado 4 disparos en el abdomen, han detenido a un supuesto autor, es un conocido opositor liberal progresista, escritor, creador del Club del Arco Iris, el Club Duha, y lo único que me produce es estupor ver que por el simple hecho de pensar distinto, por el simple hecho de querer la paz en Ucrania, por el simple hecho de querer un entendimiento entre los pueblos y entre ellos con Rusia, este presidente socialdemócrata ha sido disparado para matarle por este supuestamente progresista liberal. Malos tiempos en Europa cuando se recurre al terrorismo para matar la voz del disidente. Europa se enfrenta a una crisis múltiple, a una crisis energética, industrial, demográfica y vital, y un conflicto que se está intentando hacer directo entre la OTAN y la Unión Europea otanizada contra Rusia en suelo de la Unión Europea. Yo me pregunto que a quién beneficia el sostenimiento de esta guerra interminable, ya por su tercer año. Hago mías las preguntas que se hacían los clásicos cuando Cicerón decía cui bono o Lucio Casio Longino decía cui prodes. Es decir, ¿a quién beneficia? ¿Quién se beneficia de esta guerra? Es evidente, todos lo tenemos en mente. Este intento de desarrollo todavía de un más a más en la guerra en Europa con amenazas de guerra mundial es algo muy grave y que parece que no importa en los telediarios y en los medios occidentales. La histeria colectiva es increciendo y así se quiere hacer con las poblaciones. Se trata de un nuevo ciclo de escalada de la tensión, denunciando y denuncio la retórica muy peligrosa de esta escalada. Lo que veo también es que ser aliado de Estados Unidos, ser socio de los Estados Unidos, significa observar en silencio tu propia destrucción. Las administraciones de Estados Unidos son las hemorroides de sus aliados. Han de sufrirlas en silencio y con cara sonriente. Ser aliado de Estados Unidos no garantiza inmunidad contra la injerencia económica, contra la subversión, contra el sabotaje, sino todo lo contrario. El ejemplo lo tenemos en el intento de asesinato del primer ministro eslovaco Roberto Fico, que en los medios occidentales ha sido considerado prorruso y por eso ha de morir, supuestamente, según estos medios. Las emociones de los líderes occidentales se asemejan a los casos de histeria estudiados por Sigmund Freud. En ese juego entre el mecanismo de represión y el mecanismo de defensa del yo, se da este desplazamiento en los líderes de la anglosfera y de la Unión Europea, y en lugar de enfrentarse a los problemas reales de sus ciudadanías, que es la crisis galopante no superada desde el 2007-2008 y en Europa acuciante, en lugar de enfrentarse a la fuente original, que es la angustia, lo bañan con proclamas de guerra, con casos de histeria y con ideas absurdas de victoria segura en el que Sullivan, Biden, Borrell o Macron, que en apenas pocos meses, en septiembre pasado, ya anunciaban que se bañarían en las aguas del Mar Negro, han pasado ahora a la certeza de que las tropas rusas, miedo, 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 no se detendrán en el Dnieper y quizás ni siquiera en el Danubio y quizás ni siquiera en el Rin y quizás ni siquiera en el río Elba.
como un coro de caniches, de chihuahuas, de pomeranias y de Yorkshire, chillan, se desgañitan al paso del San Bernardo ruso, y así los líderes de Occidente vociferan y amenazan cuan vocingleros ante el líder de la Federación Rusa en una escalada muy peligrosa. Yo me pregunto, viendo el Código Penal español, cuando me pregunto esa frase que he dicho, ¿a quién favorece esta guerra? Cuando estamos viendo que la economía y el bienestar de la ciudadanía en Europa va cada vez peor, ¿a qué se llama hoy día alta traición? Porque alta traición es un delito contra la patria, contra el jefe del Estado, contra el honor, contra la seguridad, contra la independencia del Estado y contra la propia soberanía y el bienestar y la seguridad interior y exterior del Estado. En Europa estamos peor antes de la intervención rusa y sobre todo a partir de la intervención rusa. Pero estamos peor por los actos de políticos que cada vez van más a la comisión y menos a la fiscalización de la ciudadanía. Se califica de prorruso hoy día gratuitamente a cualquiera que actúe a favor de la paz y a favor del bienestar social y ciudadano. Es el actuar en contra de los verdaderos y reales intereses de cada país, que son los intereses realmente económicos, políticos y sociales. Eso es peor que ser calificado con el adjetivo prorruso, porque para mí ir en contra de esos intereses económicos, políticos y sociales de la ciudadanía, contra el bienestar de la ciudadanía, hipotecando, vendiendo el futuro nacional a favor de intereses ajenos a la patria o a las naciones, eso es traición. Y para mí es peor ser traidor que ser prorruso. Se necesita, incluso en Europa, ahora carnaza humana, y se habla de reintroducir el servicio militar obligatorio. Yo recuerdo que cuando estaba el servicio militar obligatorio todavía en Europa, en España en concreto, de 1982 a 1996, se produjo la primera guerra del Golfo en septiembre de 1990. En septiembre de 1990, la escuela de suboficiales de San Fernando, donde estaban soldados que estaban haciendo el servicio militar, fueron lanzados con un gobierno progresista y socialista, que era el gobierno de Felipe González, fueron lanzados a un escenario bélico en septiembre del año 90, en un escenario de guerra total, simplemente por ser soldados que estaban haciendo el servicio militar y sin una formación ninguna. Pasaron de ser relevados la fragata Numancia a la fragata Santa María, y eso sí, el gobierno de turno progresista socialista de entonces les llevó a una cantante famosa, Marta Sánchez, para que les cantase el olé olé. La realidad es que en muchos países ya se había abolido la mili. En España, repito, se abolió en el año 2001 en un pacto entre el partido de derechas, Partido Popular, de centro derecha, y los nacionalistas de Convergencia y Unió de Jordi Pujol, porque se habla de pactos y cuando se trata de intereses, los que critican los pactos de unos vuelven a hacer los pactos que ellos han hecho antes. Y cuando se habla de progresía, hoy día la progresía no es el pan, las lentejas y la mantequilla. Eso importa poco. Hoy la progresía es otra cosa. Tras la caída de la URSS y del Pacto de Varsovia, gran parte de los países de Europa fueron reduciendo sus gastos de defensa. Bueno, y empezaron a reducir también sus gastos sociales. Bélgica y Países Bajos abolieron la mili entre los años 94, Bélgica, y en el 96, Países Bajos. Reino Unido abolió el servicio militar obligatorio en el año 67. Luxemburgo en el 69. España, como ya he dicho, tras el pacto del Majestic PP-CIU en el 2001. Finlandia, Noruega, Dinamarca nunca la abolieron. Austria, Chipre, Grecia y Suiza tampoco. Estonia la restableció cuando se independizó de la Unión Soviética. Lituania en el 2015 y Suecia en el 2017. Alemania
el ministro de Defensa Pistorius habla que en Die Welt, en diciembre del año pasado, hablaba que el ejército alemán, la Bundeswehr, tenía solamente 181.000 soldados y que como tenía un objetivo de 203.000, habrá que sacar soldados de donde sea. Rumanía lo intentó en el 2015 y fracasó en su intento de reintroducir el servicio militar obligatorio. Porque a todo esto me pregunto, en una situación prebélica y de que se habla de enviar tropas a un conflicto en abierto, OTAN, Unión Europea, contra la Federación de Rusia en Ucrania, por eso hablo de que se necesita carnaza humana para beneficio de las élites económicas. Y esto lo ha dicho Matteo Salvini, no esto, sino el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha presentado ya un proyecto de ley para establecer el servicio militar obligatorio de 6 meses para todos los jóvenes, hombres y mujeres. Debe ser que el Matteo Salvini, recordemos la Liga Norte, que quería independizarse de Italia, porque consideraba que los del sur eran unos vagos cuasi maleantes, para ser carnaza de guerra no deben de mal considerarles. Para eso, si son italianos todos, necesarios para cumplir lo que dice algo que Matteo Salvini lo dice en concepto de ministro de Infraestructuras y Transporte. Yo nunca sabía que desde el Ministerio de Infraestructuras y Transporte de un país se predicase el servicio militar obligatorio. Debe ser que cogiendo personas del sur de Italia, centro y sur de Italia, del llamado y despreciado Mezzogiorno, los convoyes o trenes de la muerte, de eso se ocuparía el señor Salvini. Portugal, el jefe del Estado Mayor de la Marina, Enrique Gouveia e Melo, hace días también, en la publicación Expreso, dijo que podría ser necesario en estos momentos repensar el servicio militar obligatorio u otra variante para generar una mayor disponibilidad de la población para la defensa. ¿Defensa ante quién? ¿Portugal está atacada? ¿España está atacada? ¿Italia está atacada? ¿O es enviar, no solamente es necesario cumplir con una agenda de despoblación, sino también hay que cumplir con una agenda de envío al frente de la muerte en esta sociedad que en la anglosfera y la Unión Europea cada vez yo más defino como neofeudalismo corporativo, donde el Estado cada vez tiene un rol más pequeño, si no es el de inflar a una nomenclatura de políticos, y donde este neomedievalismo o neofeudalismo hace que los señores de la guerra y los señores de las corporaciones manden y utilicen a los estados a través de sus siervos, que son la gran casta o el gran desarrollo de políticos, al menos si lo veo por España y por otras latitudes de la Unión Europea, cada vez es más grande el número de funcionarios dedicados a la política. Funcionarios que evidentemente hacen de su capa un sayo con los dineros públicos. Los destinos de las naciones, cuando las naciones se encuentran en estas falsas tesituras de una victoria en guerra o que vamos a un colapso nacional, entre lo que yo llamo entre la espada y la pared, la imposición de condiciones punitivas y coercitivas a el que consideramos enemigo no es un camino adecuado para la gestión y el éxito, en la gestión de las rivalidades económico-comerciales. La ambición excesiva, ese o todo o nada que tiene Occidente, y el alcance estratégico exclusivo que contribuyen en muchos casos al fracaso. Amenazar brutal y exageradamente a muchos a la vez, como está haciendo la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, hace que esos otros muchos amenazados del sur global y de los BRICS Plus se unan entre sí contra esos tiranos desbocados que no soportan el fin de la unilateralidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su visita a Kiev, ha dicho claramente algo que es demencial. Es decir, no hay elecciones en Ucrania hasta que el pueblo no las pida. ¿Cómo que el pueblo no las pide? Se han pasado en marzo las elecciones legislativas, se van a pasar ahora
sin realizar las elecciones presidenciales y en calidad de qué y de cómo gobiernan los gobernantes en Ucrania, a través de una ley marcial. Y esa es la democracia que predica Europa. Empezamos a ver una anatomía de una caída no solamente en este peligro de guerra en directo en Europa, sino también de una desindustrialización, y pediría que se vayan viendo ya las diapositivas que he aportado, por favor. La desindustrialización en Europa se enfrenta a múltiple crisis. Ya hemos visto la crisis de una posible guerra, pero la que me preocupa y que viene, por así decirlo, como origen de todo esto, de este avance hacia una economía de guerra y un avance hacia una guerra en directo, es que realmente Europa, con los datos de PIB que estamos teniendo, la media europea no está entrando realmente en recesión técnica, ha conseguido escapar a la recesión. Los datos reflejan el problema estructural que tiene Europa. Es una crisis energética, es una crisis industrial y es una crisis demográfica. Y es una crisis además de traición, porque el gran beneficiario del debilitamiento del bloque de la Unión Europea como bloque económico ha beneficiado a sus dos grandes rivales económicos, que yo no hablo de opositores, sino rivales. En primer lugar, a su protector, los Estados Unidos de América, donde critican las subvenciones de la Unión Europea, pero en cambio las subvenciones en energía verde y semiconductores son más del doble en las políticas de Biden que en las políticas de los actuales dirigentes de la Unión Europea. La guerra en Ucrania ha provocado la excusa perfecta de la explosión de los precios de la energía en Europa, con la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Los costes energéticos para la industria de la Unión Europea han crecido más que antes del 2022 y están entre 2 y 3 veces más altos los costes energéticos en Europa que en Estados Unidos y que en China. Las industrias de uso intensivo de energía, las llamadas EII, como son las industrias químicas, las industrias del acero y las industrias del aluminio, han respondido al principio del conflicto con reducciones de producción y con cierres temporales. La reanudación de la producción desde la bajada más, en muchos casos simbólica, de los precios de la energía, ha sido hasta ahora, en el mejor de los casos, parcial, la reanudación de la producción. En algunos casos ya hemos visto cierres permanentes de empresas y reubicaciones fuera de Europa, hacia regiones, curiosamente, Estados Unidos. La desindustrialización en Europa ya está ocurriendo a pasos agigantados. Países como Alemania y Francia tienen una desventaja estructural solo ya con el precio de la energía. Bruselas, tenemos un problema. ¿Y qué hace Bruselas para solucionar el problema? Acelerar una economía de guerra y acelerar el meternos en una guerra, otanizando las estructuras de una unión económica de la Unión Europea. Ya era importante el diferencial de precios energéticos entre la industria de la Unión Europea y sus competidores antes de la guerra en Ucrania. En la relación de capital más trabajo, la K de capital y la T de trabajo, vemos cómo están respondiendo grandes transnacionales. Voy a poner un caso, el caso de Tesla, de Elon Musk, que prefiere a los supercargadores máquinas a los trabajadores o los cargadores personas. Ha despedido a más de 500, medio millar de trabajadores han salido fuera de sus fábricas en Europa. El plan de expansión que tiene Tesla es de invertir en su red de carga a través de máquinas, a través de robots, y un recorte, repito, de un 10% de su plantilla mundial. No hay vacantes, dice el señor Musk.
para los que no estén cualificados. Prefiero no opinar sobre la frase. La cualificación la han perdido de la noche a la mañana y no hay posibilidades de formar a los trabajadores. Se requiere, por eso sobran personas, por eso se necesita carnaza. El proyecto de robotaxi va en lo mismo, es muy moderno, es muy progre, es decir, vas en un taxi que se autoconduce. Los taxistas, los transportistas pueden empezar los que sean creyentes a rezar el rosario y los que no sean creyentes a reinventarse en un medio social y económico cada vez más reductor para las posibilidades de trabajo y de subsistencia. La inversión es de 500 millones de dólares, medio millar de trabajadores fuera y 500 millones de dólares para expandir esta red de supercargadores mecánicos. Eso sí, 14.000 despidos, 500, repito, dentro de la unidad de negocio en Europa. Otras transnacionales como British Petroleum o Rebel Energy quieren comprar también supercargadores que no estén en uso, incluso llevándose al personal cualificado. Todo esto ha producido en Europa, en Berlín, protestas que están desde febrero porque se quiere, entre otras cosas, como somos tan ecologistas y tan progresistas en nuestra Green Fraud, en nuestra agenda verde, que tiene mucho de fraude y poco de verde, hay protestas en contra de la ampliación de la fábrica de Tesla en Berlín. Concretamente, se quiere talar todo un bosque, es decir, se quieren talar 100 hectáreas de bosque. En la Grünheide se tala un bosque para ser ecológico y producir coches eléctricos, como si el coche eléctrico y la extracción del litio en Argentina y Bolivia, entre otros, no contaminase. La ampliación de la fábrica de Tesla en Berlín, ya de por sí una gigafactoría, la fábrica ya tiene 300 hectáreas, se busca otros 100 hectáreas más destruyendo bosque, en esto que llamamos capitalismo verde. Para mí es un oxímoron. Capitalismo y verde es como decir bueno, no lo voy a decir. Ha habido manifestaciones y sigue habiendo manifestaciones frente a la fábrica de Tesla en Berlín, en la zona de este bosque de Grünheide, a través de distintos grupos ecologistas. Muchos de ellos tampoco se ponen de acuerdo. Está el Disrupt Tesla de Lucía Mende, está el grupo Vulcan, está el grupo Ende Gelände. Ende Gelände en alemán es aquí y no más, y llevan 800 personas y una veintena manifestándose y en acampada unas 800 personas y ya llevan más de 20 o 30 detenidos. También hay otro grupo, Turn Off the Tap on Tesla, con las siglas TDHA. Empresas como Tesla están para salvar la industria automovilística, no para rescatar el planeta. En febrero del año 24 produjeron Tesla en esa fábrica 6.000 autos a la semana. Se quiere fabricar, según el director de Tesla Berlín, André Thierig, 1 millón de vehículos al año. No sé quién los va a comprar porque si no hay trabajo y si no hay posibilidades de bienestar económico y social, a no ser que circulen los coches solos, sin pasajeros dentro, no va a haber arroz para tan poco pollo. Las instalaciones de Austin, Texas, y la fábrica de automóviles más avanzada que tienen en la Tierra, hemos visto esas imágenes de esa fábrica donde no hay ni un solo trabajador. Es decir, fabrica 4.680 celdas en batería en planta en la fábrica de Fremont, y esa fábrica, concretamente esa fotografía, creo que es la de la fábrica de Tesla en Berlín. Ha habido, todo esto a partido también de una iniciativa ciudadana de Grünheide, de la señora Manu Oyer, que ha puesto en entredicho no solamente la tala de árboles de 100 hectáreas de bosque, sino también el impacto que va a requerir esa ampliación de Tesla en Berlín, porque ha pedido una licencia para utilizar 1.400.000 metros cúbicos al año de agua para esa fábrica de coches
eléctricos y donde se hará desde el ensamblaje hasta la producción de las propias baterías y hasta la línea de montaje. En esta iniciativa ciudadana, Bürgerinitiative Grünheide, también se pone o se denuncia el peligro de los residuos tóxicos y el caso de infiltración de estas aguas contaminadas en la tierra. No es la primera vez que una multinacional como Tesla tiene multas en su propio país de origen. En el año 2019, la Agencia Americana de Cuidados o contra la contaminación o contra las denuncias de contaminación, no sé cómo es el nombre concreto, ya le impuso una multa en 2019. Vemos además por un instituto en Berlín, el Leibniz Institute, de energía de las aguas dulces y de pesca continental, Freshwater Ecology and Inland Fisheries, que hay posibilidades también de contaminar las aguas subterráneas. Hay una contradicción dentro de la Agenda Verde Europea que vengo denunciando desde su inicio. Es decir, aquí se ha creado como las histerias de la guerra, las histerias colectivas, queremos ser más papistas que el Papa, y en la histeria climática en Europa, para favorecer, en muchos casos, no al planeta, no a la Tierra, sino a grupos de amigos, amiguetes, familias y familietes, se están destruyendo aceleradamente las bases del tejido industrial europeo, porque no se tiene en cuenta que los objetivos se han marcado con un voluntarismo ciego, con un aceleracionismo, sin una planificación estratégica a largo y medio, no, incluso ni a corto, y un desconocimiento de la situación real del tejido industrial de la Unión Europea. Es decir, se busca con esa ley de industria net zero o industria de cero emisiones netas, alcanzar la llamada neutralidad climática en la Unión Europea. Yo no soy científico en estos campos, pero he consultado a ingenieros amigos y a biólogos, y los ingenieros me hablan de que no hay ningún material que sea realmente neutral. Y la neutralidad climática, si la logras en CO2, no la puedes lograr en otros campos contaminantes. Por lo tanto, destruir o falsificar, porque cuando se me habla del sistema de comercio de emisiones de las llamadas ETS, que son instrumentos del mercado, es un uso regulatorio a través de un instituto y donde se comercializan los derechos de emisión, es decir, para mí es como pagar en la Edad Media o incluso en la Edad Moderna, cuando no podías comer carne en Cuaresma y pagabas una bula para comer carne. Esos son los sistemas de comercio de las emisiones ETS en Europa, mercantilización y paripés, y que perjudican gravemente a la industria, porque no se está haciendo con criterios racionales. El mecanismo de ajuste en frontera de carbono, el CBAM, que entrará en vigor en el 2026, tampoco protege a las importaciones industriales intensivas de productos que ya tienen una carga de carbono porque procede de otras latitudes, ya sea China, ya sea Estados Unidos, donde no son tan papistas más que el Papa como en la Unión Europea. Hasta ahora todavía este mecanismo de ajuste tiene todos estos defectos porque no se contemplan los reembolsos o la ausencia de reembolsos a las exportaciones, y a las importaciones no se controlan tampoco, las importaciones industriales intensivas de carbono. Europa, además, está decayendo como atractivo de inversión, ya no es un destino atractivo de inversión como lo era hasta ahora. Aparte de la desventaja de los precios energéticos, la industria europea está seriamente obstaculizada en su trayectoria de descarbonización por la congestión de la red eléctrica y por una brecha emergente entre el suministro de hidrógeno de bajas emisiones. Eso sí, había que volar
los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, para hacernos más dependientes de nuestro gran protector aliado, los Estados Unidos, y para hacernos más dependientes todavía energéticamente de ellos. Y por otra parte, Estados Unidos sacando leyes en contra de la Unión Europea mientras nos prohibían, después de la dinamitación de estos gasoductos, con sanciones extraterritoriales y la réplica de los guiñoles de Bruselas haciendo lo mismo. Porque las leyes americanas del 16 de agosto del 2022, como la Ley de Reducción de la Inflación, llamada IRA, Inflation Reduction Act, o la Ley de Infraestructura americana, o el reciente programa de 6.000 millones de dólares que apoya la descarbonización de las industrias manufactureras en Estados Unidos, van a favor, como deben de ir cada nación, de sus propios intereses nacionales o de su propia élite corporativa en este caso, pero no van ni a favor del aliado al cual están hundiendo cada vez más, y es un aliado que se está haciendo el harakiri por tener unas élites traidoras en Bruselas. En la fabricación, y luego yo me pregunto también, a ver, cuando habla de reducir solo las emisiones de CO2 en la Unión Europea, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, ¿trasladas las emisiones a otras regiones del planeta? Porque si hay deslocalización, estás haciendo que, como si la Tierra no girase en su eje de rotación y la contaminación no se expandiese por el planeta. Yo todo lo que veo que se hace, aunque no sea un especialista en ingeniería ni en biología, todo lo que veo que no tiene racionalidad, lo califico de histeria. En la fabricación de la energía limpia o de cero emisiones, se trasladan las emisiones a otras regiones del planeta y se empeora la autonomía estratégica. En la fabricación de energías limpias, solar, eólica, baterías, electrolizadores, bombas y a lo que voy. ¿Y la guerra? La guerra no contamina, porque a pesar de que los grupos industriales en Europa han hecho esta declaración de Amberes pidiendo un SOS a los líderes, 73 líderes industriales de casi 20 sectores industriales, ya van por 790 empresas y 300 o más asociaciones empresariales de 25 sectores pidiendo un SOS a Bruselas. Es que a Bruselas no hay que pedir SOS, a Bruselas hay que imponerles lo que la ciudadanía y las empresas quieren. Porque el dogma climático y tal como se está desarrollando la Unión Europea es como el terraplanismo o el terracentrismo y la Santa Inquisición posmoderna, similar a la Inquisición que se hacía en la época medieval. Porque vemos que otros competidores económicos como Estados Unidos y China no tienen esos aceleracionismos y esas agendas verdes como la que se ha planteado dentro de Bruselas. Se está causando un declive económico, un empobrecimiento dentro de Europa, y los primeros que los están pagando es ya la población. La Green Fraud o el Green Fraude o la agenda verde tiene mucho de fraude y poco de preocupación real por la ecología y por la salud y el bienestar natural de las personas y de los animales y de las plantas. En la carrera de las tecnologías limpias, la Unión Europea se está quedando atrás de Estados Unidos y de China. Alemania intenta hacer, cada uno por su cuenta, además, un plan de desgravación fiscal sobre la energía y estabilización de los precios para las industrias de uso intensivo de energía. Y esos contratos llamados, CCFD, contratos de carbono por diferencias. Francia, caso que conozco muy bien, está necesitando un SOS de reindustrialización. Los últimos índices de producción industrial, el llamado IPI, en el año 2019, de 2019, al 2023, el índice de producción industrial había caído un 17,3%. En el año 2022 cayó 25,7%. En los meses que llevamos
del primer trimestre del 2024 ha caído un menos 18,7%. Y el señor Macron se preocupa de si hay que enviar soldados a Ucrania y de incrementar las inversiones para la industria de guerra en Ucrania. Y el sector manufacturero francés dice que ha de crecer un 1 al 15%. Si ya partes de un menos 25, de un menos 18 o de un menos 17, primero hay que recuperar del menos al 0 y del 0 al 1 o a esa desideratum del 15%. Además, dice que se necesita apoyo público para la industria Macron entre 300.000 a 543.000 millones en los próximos 10 años. Hombre, dedicando los millones a los business de las armas, a los business de la guerra, poco se puede hacer por la industria civil y poco se puede hacer por el empleo y por la ciudadanía en Francia. En cuanto a la cumbre de la Unión Europea que va a haber en abril 2024, veremos cómo desarrollan sus histerias los líderes de la Unión Europea. Perdón, la cumbre próxima que va a haber en este mes de mayo. Europa necesita el nuevo acuerdo de competitividad, sí, pero un acuerdo de competitividad se debe de basar en unos parámetros reales de dónde partes, qué medios pones de protección para la transformación de las industrias y la protección fundamental del empleo, porque no pretenderán que todos vivamos de la función pública, porque la función pública también es limitada. Media España, me voy al caso español, tiene contratos parciales. Media España. España tiene casi 21 millones de afiliados al régimen de la Seguridad Social. De afiliados totales, la cifra exacta son 20.901.967 cotizantes. De ellos hay 678.000 personas en el régimen agrario, empleadas del hogar 372.000, autónomos hay 3.352.000 que carecen de las garantías de los empleados por cuenta ajena. Y luego vamos a la monstruosidad del mercado laboral español actual. Empleo indefinido a tiempo parcial, de los 21 millones, solo hay 2.400.000. Pues digo cifras redondas, no digo no 2.457.638. Del empleo como esa perversión del lenguaje que es llamar fijos discontinuos a los que son temporales, porque trabajan determinados días de la semana, pero eso sí, tienen un contrato fijo, hay 897.000. Con contratos temporales a tiempo completo, es decir, contrato temporal, contrato temporal, contrato temporal, 1.400.000. Y contratos temporales a tiempo parcial, esto ya es la repanocha, contrato temporal a tiempo parcial, más de 582.000. Es decir, solo menos de la mitad de los afiliados a la Seguridad Social en España tienen un empleo indefinido a tiempo completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de 21 millones de personas trabajando, 9.500.000 solamente tienen un empleo y con un salario congelado, porque lo vamos a ver los salarios como la realidad de los salarios y el choque de la inflación por la guerra en Ucrania, cómo vemos la situación de cómo pretenden que estas personas tengan una casa, tengan una familia y tengan un futuro. Y lo está haciendo un gobierno, me da lo mismo, estaba pasando anteriormente con el gobierno de centro derecha del PP y con el llamado gobierno de centro izquierda, que algunos llaman social comunista, no sé de qué, del PSOE y de grupos más a la izquierda hipotética del PSOE. Los datos que estoy dando son de un sindicato, del sindicato USO. Indica además que la evolución de los últimos meses no es buena en España. El número total de bajas en el mes de febrero pasado, porque no disponemos en España de datos sobre trabajo más nuevos que hasta febrero del año en curso, es decir, no se publican todos los meses,
sino que llevan un retraso, un decalaje de todos estos meses, con datos de febrero del 2024, si lo comparamos con datos de febrero 2023, el número de bajas de los antes temporales o de los incluso indefinidos ha aumentado un 6,6%. Y a todo esto, las bajas de los afiliados que tenían un contrato indefinido son las que más crecen. Es decir, los que tenían un contrato indefinido, que son los menos, crecen un 10% sus bajas, es decir, quedarse sin empleo. Y se ha incrementado la mortalidad de la contratación indefinida. Sí, tenemos que hablar ya de mortalidad de la contratación indefinida en España. Y lo pongo como ejemplo de la economía que dice más crecer y que más crece en la Unión Europea. Esta es la situación en Europa. Las bajas de los cotizantes que tenían un contrato indefinido suponen ya el 46% del total de las bajas del mes. La principal causa de las bajas en febrero del año 24, repito el último dato publicado, fue el pase a la inactividad, ese eufemismo, es decir, te mando al paro, a los fijos discontinuos, que se incrementan en 12.088. En segundo lugar, por no superar el periodo de prueba, los que tienen un contrato de cualquier naturaleza no superan el contrato de prueba, es la otra causa de aumento de la inactividad, es decir, del paro. Y también, en tercer lugar, las bajas como consecuencias de despidos disciplinarios de trabajadores, con el nuevamente con el contrato indefinido. La mitad de los demandantes de empleo, además, son ya mayores de 50 años. Es decir, tenemos un incremento del desempleo real, una precarización del empleo, y la mitad de los demandantes de empleo ya son mayores de 50 años. Por eso entiendo que la carnaza para la guerra sea absolutamente necesaria. Yo entiendo muchas cosas de lo que pasa en Europa cuando veo y asocio datos económicos y aceleración hacia la guerra. Si comparamos, dice este sindicato USO, este febrero del año 24 con el febrero del año 22, antes de la entrada en su integridad de la maravillosa reforma laboral del PSOE-Sumar, los despidos, tanto individuales como colectivos de los trabajadores con contrato indefinido, se han incrementado por encima del 100%. Y las bajas por no superar el periodo de prueba, como decía antes, lo hacen en contratos indefinidos un 224%. Y por último, el pase a la inactividad, es decir, al paro, de los llamados trabajadores fijos discontinuos se ha incrementado un 365%. Es una tendencia que este sindicato, no ligado a ningún partido político, USO, denomina mortalidad de la contratación indefinida, la cruda realidad en datos frente al pomposo, irreal, falsario discurso gubernamental. Y esto en la Europa del progreso y de las libertades. Y luego me vienen por la parte de la derecha los cantos de sirena de los ultraliberales y liberales diciendo que la Unión Europea avisa de que los pensionistas van a crecer un 60% y que los afiliados se van a estancar. Y me ponen un gráfico que os he puesto, una tasa de reemplazo de las pensiones en Europa, el porcentaje de pensión respecto a los ingresos antes del retiro. Es un gráfico que no sé si lo podéis poner, no sé si se ha adjuntado en el último momento, es donde se ve exactamente ese, en la columna de la derecha, juega con trampas ese periódico de economía llamado, un periódico de economía, El Economista.es. Juega con trampa porque cuando dicen que en ese porcentaje España, el porcentaje de pensión respecto a los ingresos antes del retiro es del 77,2%, no tienen en cuenta una cosa fundamental, señores del eleconomista.es. Las pensiones en España van en correlación a los salarios en España. Los salarios en España, en Grecia, en Portugal, que son los que tienen las cifras más altas, de una persona cuando se jubila se queda con el 77% de lo que cobraba, o el 76% en Grecia, 77% en España en el año 2022, y se quiere reducir ahora, y se quiere reducir con la excusa de que es insostenible, es que los salarios en España y en Grecia son más bajos. Por ejemplo,
que en Alemania. Si el salario en Alemania es 3 veces mayor que el salario en España, que en Alemania se quede un jubilado con el 37% de su salario frente al 77% de lo que se quedaría en España, pues no es tanta la diferencia si lo vemos así. Se dice además, hay 21 millones de contribuyentes en España y 9 millones de pensionistas. Bueno, pues todavía la proporción es adecuada con el sistema de pensiones que tiene, de pensiones contributivas. Se quiere hacer el business ahora, anulando también el sistema de pensiones se viene queriendo anular desde los años 90, primero metiendo la complementariedad de un sistema privado, solo diría lo bien que han ido los sistemas privados en Chile, y metiendo el miedo, como siempre, el miedo por la supuesta derecha y el miedo por la supuesta izquierda, todos haciendo las mismas políticas económicas. Hoy, con 21 millones de ocupados, contribuyentes en España y algo más de 9 millones, se tiene un déficit de 50.000 millones de euros. Y se dice, cuidado que viene el lobo, que los pensionistas, si aumentasen en 6 millones, ya se encargan de morir en enfermedades sobrevenidas y en residencias, como si los pensionistas no contribuyesen a la economía de un país. Un pensionista contribuye, primero, a la industria farmacéutica del país, y contribuye a los negocios de farmacia, contribuye a los empleos de cuidadores, tanto privados como públicos de cuidados, a la red de centros o asilos de ancianos, que por cierto es donde más se aceleraron las muertes en Europa y en España. Debe ser que habría que reducir ya durante la pandemia este porcentaje de jubilados. Repito, como si los jubilados no mantuviesen además el tejido familiar, al menos en España, de hijos en paro, con nietos en edad infantil o juvenil, y que además son el sostén de muchas familias. Pero bueno, se ataca a los jubilados para crear odio social incrementar el edadismo, porque se habla de que las cifras que he hablado de paro de mayores de 50, pero si no se pueden jubilar y los jubilados son algo a eliminar, y los jóvenes que están parados, los índices de paro juvenil en España, los más altos de Europa, ¿dónde se canalizan? En una economía que lleva estancada económicamente casi 2 décadas. Casi 2 décadas lleva la economía española estancada. Cuando se habla del PIB, del Producto Interior Bruto per cápita del 2007, y lo comparamos con el PIB per cápita del 2022, son prácticamente iguales. Me da lo mismo coger cifras como las que coge un profesor de la Universidad Francisco Marroquín, bastante ligado al sector liberal, como lo que dice el Instituto Nacional de Estadística en un gobierno socialista. La realidad es que cifra arriba, cifra abajo, cifra arriba, cifra abajo. Si doy por buena la del liberal, en el año 2007 era el PIB per cápita de 27.200 y el PIB per cápita en el año 2022 es de 27.700. Si doy por ciertas las cifras del INE, en el 2022 era de 28.000 y en el 2007 de 14.000, pero la realidad es que esos 14.000 en el 2007 no están contemplados de la misma manera que los 28.000. Pero bueno, desde el 2007 al 2022, en cambio, el gasto del gobierno, de las administraciones públicas, ha subido del 39 al 47% del PIB. Es decir, un gasto no en servicios sociales, no un gasto para la ciudadanía, sino fundamentalmente en nomenclatura o burocracia política. Si no somos más ricos y el gobierno gasta más, evidentemente hay una extracción de ingresos a favor de la clase o de las clases gobernantes. En el 2007 España se endeudaba con el extranjero, es decir, casi el 10%, el 9,5% del PIB de nuestra capacidad de consumo venía del endeudamiento privado con el extranjero. En el 2011 esto ha cambiado y esta financiación
los extranjeros se financiaban antes el consumo en España en el 2007, ahora ya no ocurre eso. Deflactando la encuesta de las condiciones de vida, sabemos que el nivel de consumo privado per cápita en España ha caído, es decir, hay un estancamiento en cuanto a lo que ha sido la producción desde la crisis 2007-2008 y por otra parte hay una reducción en el consumo de aproximadamente entre el 2007 y el 2022 de un 17%. Y en algunos sectores partidas de gasto, como es vestido y calzado, llega a ser hasta del 50%. La encuesta de condiciones de vida en España, por lo tanto, es una población que vive peor que en el 2007-2008 cuando se produjo la crisis, o que al menos no hemos despegado del 2007-2008. Ganamos lo mismo que hace 15 años, pero todo es un 36% más caro. Entonces yo me pregunto que ni sensaciones ni leches, entre la inflación y lo que pagamos en impuestos, somos más pobres y la nomenclatura o burocracia mucho más grande. Y esto es con datos, me da lo mismo que sean los datos del profesor ultra o ultraliberal o del Instituto Nacional de Estadística. Querría terminar o centrar mi fin de la intervención con nos preocupamos del planeta, por supuesto, es una prioridad, vivimos todos en ellos. Hablamos de delito de ecocidio, pero no hablamos de las políticas de necropolítica y de necroeconomía y de necroprácticas, es decir, abandonar a su suerte cada vez a más personas dentro de la ciudadanía europea. Nos preocupa el árbol y la tala del árbol, y a mí el primero, pero también me preocupan las personas sin empleo o con empleos precarios cada vez mayor en toda Europa. Como dice Santiago López Petit, el poder es poder de matar, es poder matar, y quien puede hacerlo tiene el poder. Esto se silencia desde el derecho político, porque la última sujeción que tiene la norma para imponerse, la ley, es el ejercicio legítimo de la violencia. Es una verdad simple y esencial a la vez, y se esconde porque es profundamente desestabilizador. La legitimación del poder, antaño, en la antigüedad o en la Edad Media, era a través de la legitimidad de un ser trascendente y el que ocupaba el poder por la fuerza, luego lo derivaba que era el poder directamente de Dios, en el origen divino del poder real. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el antiguo derecho de soberanía se ha abierto a un acercamiento a la vida con la excusa de protegerla. Y el poder se revistió de biopoder. Ya no bastaba con disciplinar a los cuerpos uno a uno de cada súbdito, luego ciudadanos, sino que había que regular el cuerpo con múltiples cabezas llamada la población entera. El soberano hacía vivir o dejaba vivir. La biopolítica, en cambio, interviene para hacer vivir ocultando lo que hace, sin que nadie lo denuncie, el dejar morir. La política neoliberal, practicada por tanto derechas como izquierdas en la Unión Europea, es acechar a los excluidos en primer lugar, a los que se salen del ritmo de producción y luego reducir población. La necropolítica vincula política y muerte. ¿Por qué hay tanta normalidad si estamos en guerra? Con la dictadura nos mataban, ahora nos dejan morir. El incremento de las desigualdades, de los privilegiados y sus corporaciones transnacionales aumentan sus beneficios desorbitados incumpliendo leyes, como puede ser no pagar impuestos, utilización de vías paralegales para transferir beneficios a través de arquitecturas y de ingeniería financiera y societaria, corrupción, explotación de personas, mercantilización contractual, se pierden los contratos laborales y nacen los contratos mercantiles, pero con las obligaciones de un contrato laboral por parte del empleado y no de los derechos por parte del mercantilizado. Se destruyen medios sociales, medios ambientales, tejido y propiedad social. La necropolítica no necesita armas para matar a los excluidos, a los precarios. Es el fin del contrato de bienestar desde los años 90, desde la caída de la URSS.
Y se me viene a la cabeza las palabras de Christine Lagarde cuando, o incluso el experimento que quieren a algún político de los países, no sé si de Estonia, Letonia, Lituania, de los países bálticos, diciendo que la guerra en Ucrania ha de prolongarse hasta 10 años. Si la esencia del Estado y de las religiones es el miedo que la humanidad se infunde a sí misma, decía Engels, yo cogería otra frase también de Antoine de Rivarol, que dice que el miedo es la más terrible de las pasiones, porque hace sus primeros esfuerzos en contra de la razón, paraliza el corazón y paraliza el espíritu. Hay que luchar contra la necronomía, contra la necropolítica, y hay que luchar por una economía al servicio de la vida. Y terminaría recomendando 2 libros y 2 ejemplos, además, que voy a poner de este libro. Un libro, Utopía para realistas, de Rutger Bregman, donde compara 2 situaciones. Cuando los banqueros, mal empleado el término, ya explicaré por qué, se fueron a la huelga en Irlanda en los años 70, es decir, se fueron a la huelga los empleados y empleadas de banca, es decir, los bancarios, no los banqueros. Se fueron a la huelga durante 6 meses. El 85% de las reservas del país quedaron bloqueadas y las grandes empresas se encontraron con dificultades para acceder al crédito. Pero frente a las alarmas que advertían que sin actividad bancaria la vida en Irlanda se paralizaría y el comercio se hundiría, la gente, las personas, la sociedad civil, emitió su propio efectivo, su propia moneda que intercambiaban por servicios y por productos durante 6 meses, recurriendo como entidades fiduciarias no a los bancos, sino a los pubs. Recordemos que Irlanda tenía entonces, en aquella época, en los años 70, en torno a 11.000, 12.000 pubs. Y eran los nodos clave donde se depositaba la fiducia de este dinero creado por la sociedad. Y la confianza era el mecanismo principal, el mecanismo social subyacente. Se imprimieron 5.000 millones de libras irlandesas en billetes caseros, algunos cheques extendidos por empresas, otros eran simplemente garabateados en cajas de puros o incluso en papel higiénico. Todo pudo funcionar, el ejemplo que quiero poner aquí, gracias a la cohesión social. Cohesión social. En contraste, y en contra de esta cohesión social, otro ejemplo que recoge este libro, la huelga de recogida de basuras en el año 68 en Nueva York. Duró solo 10 días. Se bloqueó la vida de la ciudad. El capitalismo no solo es economía, y sobre todo este capitalismo salvaje aún más. Es un sistema económico no solo, sino que también es un sistema social que transforma la forma de ser. El Homo economicus formatea a las personas. Los hombres y las mujeres sienten y desean a la manera del mercado. No solo lo hacen según la lógica del capitalismo, sino que son, no solo hacen, sino que son según la lógica del interés económico. Y permitirme que termine con otra recomendación de otro libro, de Catherine Marshall, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Hay que ver cuántos empleos ni son observados como empleos, cuántos trabajos no son valorados. Y si Adam Smith no hubiera tenido a su madre y a su tía soltera para prepararle desayuno, comida y cena y procurarle los bienes de alimentarse y sustentarse, lo mismo no habría escrito La riqueza de las naciones. Por lo tanto, pagar o no pagar incluso a quien, o pagar más a quien menos valor social genera, esto hay un estudio, el New Economic Foundation ha hecho un estudio NEF en el 2009 que se puede consultar en internet, que es calculando el valor real, calculating the real value to society of different professions, calculando el valor real en la sociedad de las diferentes profesiones. Lo podéis ver en la web, y termino, de la New Economic Foundation. Y solamente desearos que mientras tengamos vida tenemos que estar activos y luchando por la justicia y por el bienestar, y que no nos callarán, aunque nos hayan intentado paralizar el principio del programa con esas interferencias que no sé de dónde venían. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.